Bueno, muy buenos días, bienvenidos a el segundo House View local que estamos haciendo este año con Martín y con Juanjo. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, buen día Nico, buen día Jota, buen día a todos. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andás, Martín? Bueno, arrancando el año, un año que empezó con compra de reservas bastante fuerte, así que nada, es un dato importante. Venimos resaltando ya del año pasado esta necesidad o requerimiento que era un poco demandado por el mercado. La inflación no afloja tanto, hay que ver qué pasa con eso, Martín. Y bueno, los mercados financieros estuvieron acomodándose un poco, pero bueno, nada, mucha lateralización, ¿no? Me parece tanto de la parte hard dollar como tasas que se mantienen un poco altas. Así que nada, si les Exacto. parece, hacemos un poco la dinámica mensual. Martín, ¿te parece? Y arrancamos con vos, un poco con la parte más. Dale, perfecto, Nico. Sí, un poco lo que vamos a tratar de ver, de dilucidar, es cómo vino este primer mes, este primer bimestre del año, en el cual, Nico, si vos me preguntás qué noticias económicas deberíamos haber encontrado, la verdad que estamos en un escenario ideal, ¿no? Más allá de ahí lo que comentaste en cuanto a la inflación. Siempre está la duda cuánto es transitorio, cuánto es permanente, tanto en lo que mejoró como en lo que empeoró un poquito. Pero en términos generales, la idea, Nico, es que cuando uno mira el tablero de comando, varias luces que estaban rojas se fueron pasando a amarillas, en algunos casos más verdes, en las que estaban un poquito más holgadas, como el tema de desinflación, un poquito se tensionó un poco, pero en términos generales fueron todas muy buenas noticias, tanto en el plano económico como en el plano político. Entonces, si uno tuviese que elegir qué nos podríamos haber esperado en diciembre y cómo íbamos a estar arrancando marzo, la verdad que desde ese punto de vista todo para bien, ¿no? Después J nos va a comentar cómo si el mercado se adelantó a esas buenas noticias que iban a llegar o si todavía está con un poco de dudas. Un poco el título que acá, el desafío que le planteamos, no es este stop and go, siempre no es por la definición más macroeconómica, ¿no? Recordá, Nico, que siempre estos procesos de stop and go se refieren más a el faltante de divisas. Es un concepto más, si querés, más heterodoxo, entre comillas, en el cual cada vez que la economía crecía mucho, les venía el faltante de divisas y ese faltante de divisas obviamente se resolvía vía caída del nivel de actividad previo a los ajustes. Hoy el concepto acá es un poquito más distinto, es para ver si esta paz cambiaria que estamos teniendo está un poco asociada a que la actividad viene un poquito más floja. Lo ponemos eso en el escenario básicamente porque a todos los riesgos que venimos viendo, la parte real de la economía es lo que un poquito nos tiene más preocupado considerando algunas tendencias. Ese es el punto que queremos resaltar. En términos generales, que siempre nos preguntan Argentina hacia dónde va, obviamente que por suerte en estos últimos 20 años, bueno, podemos hablar de matices, ¿no? Sin estar hablando de crisis recurrente. Obviamente en el medio vamos a tener volatilidad en el corto plazo, vamos a tener ciclos un poquito más complicados, pero lo que resaltamos acá, o por lo menos que la ilusión que tenemos que esto, mientras el gobierno mantenga este espíritu de equilibrios macroeconómicos, cada vez que tengamos esos vaivenes o esos ciclos a la baja, lo importante es que no sean disruptivos, ¿no? Que no sean salir del modelo, se va todo al demonio, incumplimiento del contrato, y que eso dé volatilidad al mercado. Entonces acá un poco lo que están haciendo o lo que ojalá queremos que nazca es esta economía en el cual pueda desarrollarse con más normalidad. En el medio vamos a discutir un poco si va a subir un poco más el tipo de cambio, si va a subir más la inflación, cómo va a estar la actividad, pero entre la película en general es que es una economía, con una economía ordenada, la volatilidad va a tender a acotarse. Ese es un poco el espíritu general que vemos de la economía argentina, en tanto en cuanto se mantengan estos, en este escenario en el cual tenemos un gobierno que cambió de cuajo la política económica que veníamos acostumbrados y también en un mundo que está cambiando. Entonces ahí tenemos las dos cosas y afortunadamente, a diferencia de otras décadas, ese mundo parece estar jugándonos a favor, ¿no? Entonces, un poco empezando con esta dinámica, digamos, más allá de esa introducción, es decir, bueno, cómo está el contexto en este primer arranque del año? No tuvimos un House View global en febrero por una cuestión de agendas, pero
permítanme un poco refrescar cómo está el mundo, a ver si el mundo nos viene jugando a favor. Como ustedes pueden ver en este gráfico, acá ustedes pueden ver el índice de precio de las materias primas que arma el Banco Central y acá vemos este importante repunte que tuvimos en los últimos 4 meses. Fíjense, veníamos de un nivel de casi 250 puntos, fuimos a casi 280, como ustedes pueden ver ahí en el gráfico de la derecha, ahí lo podemos ver por componentes. Obviamente ahí tenemos algunos destacados, el caso del oro, que es emblemático, ¿no? Todo lo que subió, pero también tuvimos suba en el caso del cobre, también tuvimos el caso de la carne que subió, también el complejo sojero un poco acompañó. Entonces, en términos generales, Argentina está teniendo no sé si este viento, pero sí esta brisa que nos permite estar un poquito más tranquilos en cuanto a que los precios de nuestras materias primas exportables no se están derrumbando y eso y incluso se están recuperando. Cuando lo queremos ver un poquito más en el margen, más que esto lo venimos siguiendo diariamente, acá tenemos dos componentes muy importantes o tres componentes muy importantes que nos ayudan a este frente externo favorable. Por un lado, lo que está pasando con el dólar a nivel global, ustedes lo pueden ver, lo hemos discutido en el House View, cómo esta situación entre Estados Unidos, Japón, Europa, por ese lado hay lo que ve el mercado, el índice de DXY, ¿no? Que es cómo está el dólar contra las monedas desarrolladas, en el cual está en una tendencia, si quieren, también lateralizando. Fíjense, si bien en lo que va en el último año el dólar a nivel global se debilitó casi un 8%. Fíjense que en el arranque de este año apenas cayó un 0,4% con mucha volatilidad. Pero vayan un poquito más abajo de ese cuadro y vean lo que no capta el DXY, que es lo que está pasando con el dólar y las monedas emergentes. Y ahí viene un poco las mejores noticias que tenemos para nuestra economía. Básicamente, fíjense que el yuan, esto sí que fue una sorpresa, ¿no? Porque en un contexto de guerra comercial en el cual Estados Unidos un poco aumenta los aranceles, uno podría haber esperado que China responda con una política cambiaria más agresiva, un yuan más devaluado, y sin embargo fue todo lo contrario. Fíjense cómo el yuan ahí se está apreciando, y lo más importante también es la apreciación que está teniendo el real brasileño, ¿no? Fíjense con toda esta incertidumbre que genera el mapa político de Brasil, con elecciones para este año y Lula ahí un poco ganando, y algo que no gusta al mercado. Sin embargo, en ese sentido, los valores de los activos brasileños han repuntado. Tenemos lo que está pasando con los commodities. Fíjense, la soja en lo que va del año tuvimos si bien es cierto que parte de esto no lo vemos porque es más, como esto es precio internacional Chicago y en la soja en Rosario no aumentó tanto, lo cierto es que la soja mejoró, estamos ya en un nivel de $420 a nivel internacional. Un poco también repuntó el trigo, fíjense que es una buena noticia considerando que estamos en esta estacionalidad favorable. También repuntó el petróleo en el margen, si bien comparado contra un año atrás estamos mucho más, el petróleo tiene una tendencia a la baja. Bueno, está sorprendiendo positivamente para nuestra balanza comercial que el petróleo haya aumentado casi un 15%. El futuro dirá cuánto tiene la guerra de la tensión con Irán y demás, pero lo cierto es que a los datos nos remitimos, el petróleo nos está dando una buena noticia, el oro nos sigue dando una buena noticia. Acá, Nico, esto nos juega, es doble vía, primero porque nos fortalece las reservas internacionales y por otro lado porque Argentina, si bien es poquito, fue tan grande la suba del precio internacional que tuvimos del oro, casi un 80%, que en materia de exportaciones nos suma. Fíjate, yo ahí les agregué en cada uno de estos conceptos que les vengo comentando cuánto pesa, ¿no? En cada uno de los índices que seguimos. Volvemos para arriba, ¿no? El yuan, bueno, el comercio con China es casi una cuarta parte de nuestro comercio internacional. Por lo tanto, la evolución que tenga el yuan a nosotros nos pega. Ni hablar lo que es Brasil, que es más cercano a nosotros, lo que podemos ver que es casi un tercio de nuestro tipo de cambio real multilateral. En el caso de los commodities, bueno, yo ahí les agregué en el precio de la soja todo el complejo sojero que pesa un 44% dentro del índice. Así que fíjense que estos 11 puntos que subió la soja en este año, multiplíquenlo por 0,4 y van a ver la ayuda que nos da en materia de precios. Y el oro, como les dije, si bien pesa poco, fíjense que pesa un 9%, no es
menor, incluso pesa casi lo mismo que la carne, para que tengan una idea, ¿no? Y bueno, y esta suba del 77% en un año, la verdad que esto para las exportaciones es agua en un desierto, ¿no? Así que eso es una buena noticia. Y por otro lado, desde el punto de vista financiero, seguramente J después lo va a tocar, es lo que está pasando en términos de bonos emergentes, que en lo que va del año ya subieron un 8%, y las acciones de América Latina, que el vecindario, es la verdad, están volando con en lo que va del año ya subieron un 21%, y si vamos a Brasil quizás subió un poquito más, y fíjense lo que va en el año, la fiesta que tenemos para los emergentes, en este caso las acciones de LATAM subieron casi un 60%, ¿no? Entonces, eso, como siempre lo marcamos, también se ha debatido este indicador, algunos no le sacan, le bajan el precio a este indicador, nosotros lo seguimos y desde ya se los digo, lo vamos a seguir haciendo porque creemos que es un indicador que amortigua tanto los saltos como las caídas. Pero en términos, lo que les quería mostrar acá, en términos es ¿cómo está este tipo de cambio real? Hoy estamos en un nivel de 90, uno ve esa tendencia, esa agachadita que hace que la vamos a ver más adelante, un poco, no sé si preocupados, pero sí un poquito más cuidadosos. Pero también acá lo que les quería mostrar es en el gráfico de la derecha, es, bueno, es cierto un poco lo que dice el gobierno, que no se puede comparar este indicador con la historia porque tenemos otro modelo y bueno, va a haber baja en la presión impositiva, tenemos acceso al financiamiento y de las demás bondades que apunta el gobierno. Yo acá le voy a dar un mimo a ese escenario, pero no por ese lado, sino por cómo va cambiando nuestra canasta exportadora, cómo va cambiando nuestros socios comerciales y a qué le tenemos que prestar más atención. Y obviamente en este escenario lo que gana gran protagonismo es la evolución de la participación de China en nuestro comercio internacional, ¿no? Entonces, dado que es un 23% pesa dentro del índice de tipo de cambio real multilateral, bueno, fíjense que en el 97 pesaba menos del 3%, ¿no? Entonces, ahora cada movimiento que haga el yuan, suponiendo que el yuan se va a mantener estable o incluso con una tendencia a la apreciación del dólar, bueno, nos va a poner un colchoncito un poquito más alto. Eso es cierto. En el caso de Brasil viene un poquito más floja su participación, pero un 30%. Después Europa nos sigue preocupando, pero cada vez menos, ¿no? Un 17% es lo que pesa el euro, la eurozona en nuestro tipo de cambio. Y en el caso de Estados Unidos, que sería el 12% restante, ahí le podríamos sumar un poquito más si es que vamos a los demás países. Pero en términos conceptuales, Nico, acá lo que les quiero mostrar es este mimo que nos da esta reconfiguración del comercio internacional y de este nuevo ciclo que tenemos del dólar, no tanto para las monedas desarrolladas, pero sí para con las monedas emergentes, cómo nos da ese colchón, ese viento a favor a la hora de ver este famoso tipo de cambio real multilateral. Por otro lado, también tuvimos buenas noticias, aunque también hay que ser un poquito cuidadoso con los números, sobre todo por la heterogeneidad que nosotros veníamos marcando. Nosotros hasta el House View anterior, Nico, les marcábamos que la actividad no estaba en recesión, pero estaba estancada. Bueno, el martes tuvimos el dato del EMAE de diciembre, ahí nos sorprendió un poquito al alza, básicamente porque en diciembre recuperó y por mucho todo lo que había perdido en octubre y noviembre, cerró el año con un poco el gobierno sacando pecho en cuanto a que el nivel de actividad viene bien. Fíjate, terminó en noviembre, daba una caída del 0,1% respecto a noviembre del 2024 y terminó diciembre con una suba del 3,5%. Cuando hacemos el promedio de todas estas barritas a lo largo del año, bueno, nos da que la economía creció un 4,4%. Yo acá sería un poquito cuidadoso en cuanto a que, bueno, si esto es una tendencia que Argentina está creciendo por encima del 4%. Ahí vamos, la verdad es complejo, o por lo menos sería muy heroico, muy aventurado pensar que eso se pueda mantener. El mercado lo cree, nosotros somos un poquito más pesimistas en ese sentido, básicamente porque acá lo que juega es la heterogeneidad, ¿no? Fíjate cómo los sectores que aportaron a este crecimiento son sectores más volátiles, ¿no? El caso del agro subió un 32%, ahí pegó de lleno la cosecha de trigo y fíjate que en 2025 había crecido solamente 6,5%, es decir, le aportó al crecimiento, aceleró su dinámica. En el caso de la pesca pesa poquito, pero bueno, todo ayuda.
ayuda para llegar a ese 3,5. En el caso de la minería, bueno, ya hemos hablado hartazgo, ¿no? Si hay un sector que va a andar bien es el sector minería y energético, ya lo hemos visto en otros house. Yo también la intermediación financiera, aunque aflojando un poquito en el margen, lo sigue aportando al crecimiento. Después también hay unas cuestiones ahí impositivas que juegan en la contabilidad, pero me quiero enfocar más en el cuadro, en el recuadro ese, todas esas actividades que demandan más mano de obra. Y fíjense cómo la vienen pasando mucho peor, ¿no? Por lo menos no están invitados a esta fiesta del nuevo modelo. Fíjate cómo el comercio ya está cayendo, la industria ni hablar al 4%, cuando abrimos ese menos 3,9 hay situaciones de pánico, ¿no? Con actividades que caen más del 30%, otras que van un poquito mejor, pero la industria está claro que no es un aliado de este modelo y la construcción ahí va zigzagueando, si bien terminó 2025 al 4, creció en el 2025, hay mucho efecto arrastre. Entonces acá, Nico, lo que el mensaje que damos es, la economía sigue traccionando, poquito, es más olorcito a estancamiento que a una economía dinámica, pero sí es cierto con una heterogeneidad sectorial muy amplia, con sectores que van muy bien y con sectores que van mal y para peor, ¿no? En algunos casos, o por lo menos esta transición, a ver si se adaptan o no. Un poco lo que plantea el gobierno es el que no se adapta pierde y el que pierde queda en el camino. Bueno, vamos a ver esto cómo va evolucionando a lo largo de los próximos meses. Somos un poquito más, no digo pesimistas, pero sí un poquito estamos más con los dientes apretados en materia de nivel de actividad. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque también vemos otros indicadores acá. Nosotros no somos una consultora para dar un panorama macro general y tener los números tan finitos, pero vamos a unas pinceladas un poco para que se lleven la idea de por qué nuestra preocupación, ¿no? Acá tenemos el dato de los empleos del CIPA, son los empleos privados registrados, y fíjense cómo esto ahí, el empleo allá después de la recuperación que tuvo post crisis, o por lo menos post ajuste del 2024. Fíjense, acá es cuando esto era la recuperación en B que decía el gobierno. Bueno, sí, es cierto, tuvimos una recuperación del empleo. Siempre, fíjense, los números hay que moderarlos un poquito, es un 2% había subido, pero desde entonces el empleo volvió a caer con otra complicación, ¿no? Que los salarios los salarios reales van perdiendo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa doble, cuando los clientes nos preguntan qué pasa con el consumo, que no sube, qué está haciendo la gente, ¿está ahorrando más? No, la gente no está ahorrando, la gente está teniendo cada vez menos plata, ¿no? ¿Por qué tiene menos plata? Porque hay menos empleo y el salario le alcanza para... el salario pierde poder de compra, es decir, la masa salarial cae y eso es un poco la mochila de plomo que tiene el gobierno. Después acá le pedí prestado al Banco Central el último indicador de bancos que parece lo más sensible y que preocupa a muchos, es cómo está este ratio de irregularidad que está teniendo el sistema financiero, pero no para mostrarlo como un problema, o después J nos dirá si las acciones de los bancos esto les puede pegar, pero sí marca cierta fragilidad del ciclo económico en cuanto a la actividad, ¿no? Entonces, fíjense cómo la cartera, la morosidad del crédito privado está en los máximos de 20 años, y si tenemos una morosidad tan alta, quiere decir que las cosas no están del todo bien. Eso es un poco para bajar la espuma cada vez que sale un dato. Después, el otro dato, Nico, que hemos visto y que hemos anticipado, ¿no? Nosotros siempre le comprábamos al gobierno el programa de desinflación, lo que no le comprábamos era que la desinflación iba a ser tan rápida. Y bueno, ya van 9 meses seguidos en el cual va a bajar el próximo mes, la inflación no se dio. Quizás podría decirlo hoy sí, en febrero entiendo que va a dar más bajo que ese 2,9, no vamos a tener esa escalerita al 3%, nosotros estamos estimando al 2,7, que si quieren en el margen sería una buena noticia, 2,7, 2,6. La mala noticia es que, bueno, todas las expectativas eran mucho más positivas en cuanto a qué iba a pasar con la inflación. El mercado, recuerden que la estaba evaluando más cerca del 2%, es decir, vamos 3 meses consecutivos en el cual el mercado le pifia y por mucho a la inflación. Ojalá que en febrero se acomoden un poquito los melones y sobre todo para marzo, pero desde ya le vamos anticipando con nuestro escenario para la inflación es que el 2,5 lo vamos a ver un poquito más por más tiempo, ¿no? Que llegar a ese 2, el primer objetivo va a ser bajarlo del 2 y después del 2 al 0, como dicen algunos funcionarios. Bueno, nosotros somos muchísimo más cuidadosos con ese tema, sobre todo también cuando tenemos estos problemas inflacionarios, un poco también eso genera mayor resistencia.
Cuanto más es como que es más pro resistencia. A medida que la resistencia tarda en bajar, bueno, se va a tardar cada vez más porque va generando eso en las expectativas. Muchos nos preguntan, ¿es el precio de las verduras? ¿Es el precio del tomate lo que tira la inflación? Y yo les digo, estimados, no busquemos que dé lo que nos quiere dar. Acá hagamos la película de cómo viene la inflación, vean lo que le pongo en el gráfico de la derecha, cómo la inflación core está promediando ahí el 2,6% en los últimos trimestres, en el cuarto trimestre del año pasado dio lo mismo, en el diciembre dio 2,6, por lo tanto es culpen a la carne, culpen al tomate, la escuela, siempre va a haber una excusa para decir si lo saco el índice me da menos. La inflación es un proceso mucho más amplio, la desinflación va a tardar en bajar, pero dicho esto, Nico, no es que vemos escenarios de hiperinflación o que esto sea que haga derrapar al modelo. Sí le va a poner un poquito más de presión a estas líneas que les marco yo, del salario, del empleo, de la morosidad, pero no va a ser un factor de riesgo sistémico, ¿no? Eso es lo que quiero moderar ahí un poco el discurso. A veces las palabras son más duras de lo que intenta hacer el mensaje. Por otro lado, vamos a la parte más dulce, ¿no? El problema de la dinámica fiscal. Es cierto, nos sorprendió un poco el resultado primario por lo bueno de enero. Sabíamos que iba a haber equilibrio fiscal. Sobre todo, ¿por qué nos sorprendió? Y bueno, porque la recaudación core, si quieren, esa recaudación que depende del nivel de actividad, viene muy floja. Fíjense, en lo que va de este año, en enero cayó un 8% y sin embargo los ingresos totales cayeron prácticamente nada. ¿Por qué? Bueno, tuvimos algunos comodines, estas represas que tuvimos, este ingreso por las represas, nos dieron ese aire para la recaudación y eso permitió que el gobierno prácticamente no suba el gasto, haga la plancha en términos de gasto, incluso con mucha recomposición entre las partidas del gasto y le muestra al mercado que mantiene el equilibrio fiscal. Nosotros decimos, ok, perfecto, pulgar para arriba, cuidado que la caída del nivel de actividad, o por lo menos lo flojo que están los impuestos ligados al nivel de actividad, un poco también ahí afortunadamente por menor presión impositiva, le juegan un poquito en contra a o lo hacen más desafiante al equilibrio fiscal que quiere lograr el gobierno este año, que recuerden que tiene que ser igual al del año pasado. O sea que ya empezamos un poquito con comodines. Bueno, es una cuestión, pues recién arranca el año, pero lo ponemos ahí como un factor de atención positivo, pero con una perspectiva un poquito más tensa. Por otro lado, con todo este escenario, Nico, ¿qué les podemos decir? Bueno, en la calle por ahora, si le creemos a todos estos indicadores que nos demostraron que son creíbles a la hora de evaluar la performance del gobierno en unas elecciones, uno podría decir que más allá de todas estos matices o estos tirones de orejas que tenemos en algunos indicadores, el apoyo al gobierno sigue estando, un nivel de aprobación del 48%, es como para decir, bueno, el escenario Milei de a poquito, vamos a ir viendo el 2027. Bueno, uno puede decir, bueno, 2027, escenario electoral, empieza, goza de buena salud, si lo quieren ver de ese modo. Por otro lado, también tenemos que la confianza del consumidor sigue bien, así que uno podría decir que, bueno, que hay problemas en la economía, obviamente hay que hacerle doble clic a cada una de esas cosas, pero no hay una situación dramática. Por otro lado, también tenemos esto, Nico, lo comentaste en la introducción, algo que lo pedía el mercado, lo pedíamos nosotros humildemente desde Cemento, ¿no? Esta dinámica de las reservas internacionales y todo muy lindo, las reservas, pero a no confundirse dónde estamos parados, ¿no? Estamos en menos 19.000 abajo. Bueno, atención con eso, porque, digamos, uno si lo hubiese previsto hace un año que íbamos a decir que íbamos a estar en menos 20.000 con todas las cosas que pasaron en el medio, uno decía, no, no te creo. Bueno, sí, nos estamos acostumbrando a ver estos niveles. Si quieren ser menos estrictos con las definiciones y no creerle al fondo, bueno, miren la otra, miren la tradicional y también estamos negativos. No podemos tener reservas netas negativas. Pongamos, si quieren, después podemos discutir si 5.000, 10.000, 15.000 o los necesarios que deberían ser 30.000 o 50.000 como tienen los países de la región. Pero bueno, ahora lo mejor que tenemos es que esta caída en las reservas internacionales netas tiene afortunadamente lo que ve el mercado todos los días es que el Banco Central está comprando. Acá rompimos, digamos, hicimos un bollo toda la política cambiaria que defendieron
a capa y espada hasta diciembre. Ahora el Banco Central está comprando reservas, está comprando muchas reservas, pero yo acá, Nico, quiero hacer un punto de decir, bueno, cuán positivo está haciendo este contexto para que el Banco Central esté comprando y cuán sostenible puede ser, ¿no? Obviamente marcando el mapa de riesgo sin destacar las fortalezas o sin dejar de destacar la buena noticia que fue que el Banco Central esté comprando casi 70 millones de dólares por día. Primero, de decir algo, es decir, lo primero que tenemos que decir es de dónde viene esta mayor oferta de dólares. Bueno, el agro no es. Claramente, cuando lo vemos, ahora lo vamos a ver más detalle, pero el agro en febrero viene liquidando menos y el Banco Central viene comprando más. ¿Dónde está la madre del borrego en esto? Bueno, en el resto de operaciones que ahora vamos a ver. Lo ponemos en perspectivas, como este febrero es un outlier, y les digo que no, todos los febreros, cada vez que el Banco Central tenía esta política de intervención en el mercado cambiario, como lo tuvo hasta febrero del año pasado, hasta marzo del año pasado, el Banco Central compraba. Fíjense, en enero del año pasado compró 1.700, casi 2.000 en febrero. Bueno, este año viene 1.100 en febrero, 1.700, perdón, 1.100 en enero, 1.700, ahí estoy promediando lo que va de febrero. Es decir, es algo bueno, pero cuidado que no es tan bueno como está. Y acá vamos, ¿por qué? ¿Por qué digo esto, Nico? Básicamente porque acá el desafío que tenemos nosotros es si hay cosas transitorias o si tenemos alguna oferta que puede, ojalá que no lo sea, si puede ser transitoria. Por el punto de vista desde el agro, tanto que vemos cosecha récord, los precios que les mostré ahí, no es el agro el que está trayendo más dólares. Fíjense que la liquidación, incluso esto que ven acá, la liquidación en el MULC, súmenle el 20% que tenían hasta el año pasado que podían liquidar a través del CCL, ¿no? Ahora está toda la carne metida en el MULC y fíjense cómo está siendo mucho menor. ¿Puede ser los créditos, el financiamiento en peso, en dólares que dan los bancos locales? En febrero les digo que no. Fíjense cómo después del embuche que tuvieron en enero de casi 1.300 millones de dólares de aumento en los préstamos en dólares, febrero viene mucho más flojo, solamente 300. O sea, por ahí no es. ¿Por dónde viene? Y acá voy un poco al título. Bueno, acá siempre, bueno, mañana vamos a tener los datos de enero, ¿no? Entonces acá todo esto mírenlo como una proyección. Acá al Banco Central le empiezan a sobrar dólares, un poco porque tenemos algo más de superávit comercial que ahora vamos a ver un poco también asociado a la caída de las importaciones y otro poco lo que vemos todos, ¿no? Que las empresas están financiando en el mercado, están empezando a ingresar esos dólares, pero bueno, cuidado que esto no es para siempre, es esta demanda, este flujo ahí, Nico y Jota siempre nos comentan, si hay flujos mata fundamento, entonces estamos tratando de dilucidar hasta dónde van a juntar, hasta dónde van a durar esos flujos. ¿Visto cómo vienen las licitaciones de este febrero? Bueno, cuidado que está siendo bastante amarrete este febrero, ¿no? No es lo como venía en enero, como lo que fue en noviembre, va a tener un límite en cuanto a cuánto las empresas se quieren endeudar con el exterior. Por otro lado, digo, bueno, todo lindo, fíjense que hasta febrero del año pasado el Banco Central venía pisteando como un campeón, ¿no? Y lo vimos acá. Si nosotros veíamos el año pasado, ¿qué preocupa? ¿Qué se venía acá? ¿Alguien la vio a esta caída que tuvo que empezar a vender? Bueno, entonces eso nos obliga a ser más precisos con la estimación. Un poco acá va el stop que nosotros le ponemos al título, ¿no? Para que al Banco Central le sigan sobrando estos dólares, primero necesita mantener un saldo comercial positivo. Suponiendo que las exportaciones no van a ser tan boom, básicamente porque la liquidación del agro viene más floja, bueno, la otra que le queda es, bueno, que las importaciones bajen, ¿no? Y las importaciones pueden bajar, es cierto que puede haber adelantamiento de importaciones y demás, pero esto se va a ir asociado a una caída del nivel de actividad. El déficit de servicio puede ser más bajo, menos bajo, pero no va a cambiar la ecuación. Y la otra ecuación que tenemos que definir es, bueno, ahora tenemos este nuevo protagonista, que son las FAE, que nosotros estamos estimando la formación de activos externos, dolarización de cartera en 1.000 por mes, que es muy bueno considerando lo que fue el año pasado. Fíjense este derrape de demanda de dólares, y por otro lado que esta canillita que se abrió de los préstamos financieros se siga manteniendo. A ver, no repitamos la historia de comernos la curva de que todo va a ser bien todo el tiempo, ¿no? Porque uno después tiene que analizar cuenta por dónde puede venir. Yo simplemente acá se los remarco, no es una proyección la que estoy haciendo, sino le estoy diciendo las condiciones que se tienen que dar
para que se mantenga esta paz cambiaria. Nuestra hipótesis en el título es que tiene que haber un stop para que cuando estos préstamos financieros ya no traccionen tanto, sea la cuenta corriente la que me sea menos negativa y me aporte un poquito más de dólares. ¿Se entiende? Eso es un poco el punto de partida. Acá voy un poco más a lo dulce, no me quiero extender poco porque J ya me va a poner la cámara, pero es un poco los datos de comercio exterior que teníamos en cuanto a que las importaciones, fíjense que esto cayeron un 12%, un buen repunte de las exportaciones. Vamos a ver ahí cuánto hay de transitorio, pero bueno, cuidado, que este 11.9 no nos creamos que es sin caída de nivel de actividad. Voy rápido, antes de dejarlo, me pasé, qué desastre, pero bueno, acá simplemente esto, ¿no? El tipo de cambio real, multilateral, esto que les duele tanto al que lo mira y nos somos devaluacionistas por este lado. Yo esto siempre lo pongo porque para mí es punto de, el gobierno acá hubo un coraje, ¿no? De dejar el tipo de cambio que se aleje del techo de la banda, se alejó del 17%, para mí no está bien, no me deja cómoda esa situación. ¿Por qué? Porque veo esto, ¿no? Y veo el tipo de cambio real que otra vez vamos a volver a los mismos errores de siempre, por más que tengamos vaca muerta, todo lo que quieran. ¿Ya? No, es algo que no me gusta. No digo que va a dejar de pasar, pero es algo que lo pongo en la moderación. Tasas de interés. Lo último, J, dame un minutito, es tasas de interés que están altas. No, no están altas las tasas de interés. Déjenme ser un poquito torearlos. Lo que está alta es la inflación. Porque cuando lo vemos en términos de tasa de interés real, la tasa de interés está a lo que tiene que dar la inflación. ¿Cuándo van a bajar las tasas de interés? Cuando baja la inflación. ¿Qué apunta el gobierno? A tener que con estabilidad cambiaria y equilibrio fiscal la inflación va a bajar. Una vez que baje la inflación va a poder bajar las tasas de interés y eso dinamizar el nivel de actividad. Eso es un poco el punto, no me quiero extender más, creo que el mensaje era eso y no les quiero sacar más tiempo. De última después lo pueden ver en el informe. Buenísimo, Martín, tratamos de ponerte poca presión ahí con la cámara. Pero bueno, claramente, nada, hay cosas buenas y cosas no tan buenas, algunas alertas. Vamos, Jota, con un poco la percepción del mercado y cómo están los flujos, Perfecto. ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, te quería empezar hablando de riesgo país y bueno, lo que es bono hard dólar. Recordemos que habíamos dejado de riesgo país a fin de enero en niveles de 490 puntos. Había quebrado la barrera de 500 puntos y bueno, ahora estamos en 538. Nuestro target sigue siendo un nivel intermedio entre el spread de los triple C norteamericanos y los B, que te situaría en niveles de 475, 450 puntos básicos, que lo podemos ver en gráfico. La verdad que el mundo nos sigue ayudando. eh, Podemos ver, bueno, la evolución que hubo en cuanto a los spreads. Estamos rindiendo por debajo de los triple C en un contexto en donde, bueno, el central viene comprando reservas, como mostraba Martín, viene comprando a razón de 73 millones de dólares por día. Uno pensaba que la compresión del riesgo país debería haber continuado. Es difícil darle una razón a por qué dejó de hacerlo. No es algo dramático, ¿no? Terminó subiendo casi 40 puntos básicos. Es verdad que los comentarios del gobierno en cuanto de tratar de prescindir del mercado internacional para colocar deuda no es bueno, teniendo en cuenta que vamos a necesitar de acá hasta fin de 2027 sin organismos multilaterales 40 billones de dólares. Esto es sumando la deuda de BIS y la deuda también con el swap de China, con lo cual va a ser clave que de acá a la cosecha el gobierno junte fondos para tratar de anticiparse a lo que puede llegar a ser ciertas restricciones en el 2027 por riesgo electoral. El anuncio del Lago 27, ahora lo vamos a hablar, es bueno, es una señal nomás, porque la colocación en su momento será con las próximas licitaciones de un máximo de 2.000 millones de dólares. Ahora vamos a hablar de eso, pero el gobierno habla de alguna manera de tratar de juntar recursos por privatizaciones. Lo fueron el tema de las represas que generó este aumento de ingresos en enero. Ahora vamos a mencionar qué otras privatizaciones puede ser, pero no es algo que cambie la ecuación, sinceramente.
Y bueno, la consolidación de activos del sector público en el Tesoro, algo por lo que había avanzado en la ley bases de 2024 y por 4 votos de gente ligado a Yar Llora no lo pudo aprobar. Y en esta circunstancia vemos qué pasó con cómo está la curva de bonos soberano ley de Nueva York con nuestros pares. Fíjense, no sigue pesando el carácter que tenemos. Bolivia, en donde no tiene gas, no tiene recursos, apenas tiene un gobierno que se formó hace poco, pero tiene credibilidad, ya tiene bonos de menos de 2 años de duration rindiendo 6%. Ecuador, que fue noticia a fin de enero por esta colocación de deuda que hizo para tratar de aumentar la duration de sus vencimientos, en donde había recibido 18.000 millones de dólares. Fíjense lo que es la curva de Ecuador, que está ahí en la línea colorada, con bonos de corto plazo rindiendo 7%, los más largos sí están en niveles de 9%. Recuerden que Ecuador, hace 2 meses los aborígenes habían tomado Quito pidiendo, bueno, mayores recursos, lo vienen haciendo cada 2 años. Acá los movimientos sociales acamparon en 9 de julio, en marzo de 2023, pero bueno, no sigue pesando el carácter. Ahí como para ver si pensamos en una compresión con nuestros pares, fíjense el G de 38 que vendría a ser el más interesante, te daría una ganancia de capital de 10,4% si se produce esta convergencia, y empieza a amortizar capital en julio del año que viene, $4,55. Ahí me parece que hay una beta. Bueno, fíjense, el mundo sigue ayudándonos, fíjense lo que son los rendimientos de comparables del G de 35 con estos países. Nada más que bueno, el G35 subió levemente el rendimiento, ahora está con TIR de 9,4%. La colocación del AO27 es una buena señal, pero es una señal. Se colocaron 150 millones de dólares nada más. Hoy seguramente se va a ampliar a 100 millones adicionales. Toto se va a llevar otro mérito más de haber colocado un bono hard dólar cupón del 6% sobre la par de un emisor que es considerado un defaultador serial. Fíjense, no es para comprar en el mercado secundario. Obviamente las circunstancias de muchas empresas que por acceso al MUL con dólares en cartera se ven medio, no obligadas, pero ven en este instrumento una potencial de canalización de algo de rentabilidad de corto plazo. Ahora fíjense si es para inversores privados, yo les diría que vean el BPO de 7, un bono emitido por el Banco Central con una duration bastante similar, rendimiento superior, y de un emisor que nunca defaultió como el Banco Central, pero es una buena señal, ¿no? Dentro de todo. El vencimiento es corto, son 5 días después de las elecciones de octubre de 2027. Lo ideal sería una colocación que esté de 2028 para adelante, como lo fue el AN29, pero bueno, es un primer paso. Lo clave es que siga habiendo pasos, ¿no? Esto que les decía de la consolidación de activos del sector público en el Tesoro Nacional, que casi se produjo con la ley bases a comienzos de 2024. Vamos a ver si el gobierno avanza. La verdad que lo que viene pasando en el Congreso con Unión por la Patria, perdiendo bancas en el sentido de que muchos aliados se están yendo del partido, es muy bueno para el gobierno está aprobando leyes claves, hay que ver si retoma la idea de que pase esto. Fíjense, lo más importante acá es el FGS, ¿no? Que pase a estar en manos del Tesoro. Ahí vemos a fin de 2024 cómo estaba la cartera, tenía 47.000 millones de dólares en bonos. Esto es prácticamente poco menos del 20% del stock total de deuda que tiene el Tesoro Nacional. Las acciones hoy por hoy son 10.500 millones de dólares. Ahí pueden ver el listado a precios corrientes. Algo para comentar, Ternium Argentina, yo estoy convencido que si llega a haber la decisión de tanto el FGS o el Tesoro de disponer de esos recursos, la empresa o Paolo Roca los va a comprar, ahora vamos a hablar, y lo que es privatizaciones. Privatizaciones puede generar ingresos adicionales, ahí hay un listado, la verdad que las centrales atómicas pueden llegar a ser una fuente de ingresos, es complicado, pero bueno, hay que verlo, AISA puede llegar a ser otra fuente de ingresos interesante.
Sí, el porcentaje que tiene en Citelec de transmisión eléctrica le va a llevar a recaudar casi 300 millones de dólares. Eso está en camino. Hay que ver qué pasa con las centrales térmicas, pero bueno, termina siendo otra puerta de financiamiento, pero no llega a compensar las necesidades que tiene el gobierno. Vamos a ver si es, cómo se da o si es que se da, si se da una consolidación de activos del sector público en manos del Tesoro, ahí sí podemos pensar en una compresión adicional importante, más que nada por el neteo de esta deuda, ¿no? Y vemos cómo quedó la deuda. La verdad, bueno, ya tenemos con TNA lo que es ley argentina en 2 dígitos. Acá incide, obviamente, estos son ratios considerando dólar cable como unidad de cuenta, el spread de 3% que viene habiendo entre MEP y cable incide, eso te lleva a que la curva ley argentina está invertida hoy por hoy, esto es con datos de ayer, fíjense, bueno, la L30 está rindiendo 10,6%, para que tengan una idea, con el pago de julio de 2027 estaría devolviendo 42% de la inversión, con lo cual entre el AO27 y el AL30, yo por lejos me quedo con el AL30. No obstante, consideraría que hasta un escenario de volatilidad, hay que ver si se da, pero yo mantendría posiciones, no habría, no abriría nuevas posiciones mono hard dólar soberanos. Sí empieza a ser interesante, me parece que el AE38, en parte por lo que le decía del G38 y el spread del 3% entre MEP y cable, ahora la TNA es de 10,4%, y la realidad que el interés corriente, si hay compresión por el lado de ganancia de capital, con la devolución de capital de casi $9 por año a partir de julio del 2027, no lo veo como un determinante para que no siga comprimiendo el capital, ¿no? Vemos lo que es subsoberanos, nada para comentar, acá la verdad que sí, sigo diciendo, si tengo que abrir posiciones hard dólar, fíjense el SFD34, en el House View de enero hablamos mucho de esto, sí para comentar Entre Ríos, que va a colocar un bono por 500 millones de dólares con la intención de recomprar el bono vigente ERF25, que tiene un monto vigente de 279,4 millones. Entre Ríos no es una provincia cuyo riesgo estemos recomendando. Fíjense los datos fiscales. No tiene un problema en cuanto a stock de deuda, la deuda de privados sobre ingresos corrientes es solamente del 17%, pero bueno, no tiene muchos recursos líquidos tampoco, fíjense, 150 millones de dólares en el mercado. Esta deuda obviamente disipa riesgos de corto plazo, lo cual es bueno. Hay que ver qué tasa sale. Es verdad que los datos financieros vienen generando cierto deterioro en las cuentas fiscales. El resultado financiero acumulado de los últimos 4 trimestres es un déficit de 143 millones de dólares. Y bueno, los gastos corrientes vienen mostrando una variación interanual superior a los ingresos corrientes de 44%, contra una inflación comparable del 31,5 en esa época. Bueno, es un caso a seguir, hay que ver la tasa, ¿no? Pero no es un riesgo que estemos recomendando. Bonos corporativos, hablamos mucho en el House View de enero, fíjense las tablas, vamos a actualizar ahora cuando presenten todos los balances de la compañía. No hay mucho para comentar, estamos en línea de lo que habíamos mencionado en enero. Los rendimientos de la mayoría de los emisores están por debajo del 8%, o sea, emisores de bajo riesgo. Algo para comentar interesante también, como para aprovechar esta brecha del 3% entre MEP y cable. Fíjense la minera Exar. Nosotros fuimos colocadores, el ticker es XMC1O, opera $200.000 por día, la emisión es baja, 50 millones de dólares. Vence en 2 cuotas el año que viene, en abril y en noviembre, está rindiendo 8,6%. En MEP, hoy por hoy el valor técnico es 102,37, viene operando con dólar MEP a 102. Y lo bueno es que con la suba del precio del litio, que lo pueden ver graficado ahí en el gráfico en celeste, el litio venía cotizando debajo de $10.000 a mediados de 2025, ahora está casi en $20.000.
Exar venía con el ramp up de la producción, mismo, bueno, tiene activos por más de 1.000 millones de dólares invertidos. Las principales empresas, o sea, las controlantes, son Ganfeng, que tiene un market cap de 20.000 millones de dólares, y Lithium Argentina, que tiene un market cap de 1,1 billones de dólares. Esta es una empresa que uno ve los números desconfiaría porque fue creada durante la brecha, con lo cual le cargaron mucha deuda financiera, pero de las empresas controlantes, para tratar de sacar plata vía el MULC por intereses. La verdad que lo van roloveando la deuda, y lo bueno que con este precio del litio llegaría a un EBITDA proyectado con el ramp up de la producción, suponiendo en el peor de los casos un promedio de 18.000 dólares la tonelada a 320 millones de dólares, con lo cual podrían pagar todo lo que son los pasivos corrientes, y presentó inclusive un proyecto de RIGI por más de 1.000 millones de dólares, con lo cual, si quieren algo corporativo, hard dollar, ley argentina, con un rendimiento decente, acá me parece que hay una oportunidad. Vamos a ver lo que es pesos. Bueno, veíamos la compresión que hubo en lo que es el tipo de cambio nominal. Había llegado a 1.500 pesos en octubre, ahora llegó a un mínimo de 1.360, cerró ayer 1.400 pesos. Es verdad que, bueno, los últimos 2 días, martes y miércoles, subió 40 centavos el tipo de cambio oficial. ¿Qué pasó entre medio? Tuvimos el fixing de una letra link de febrero. Hay mayores compras por pagos que hay que hacer de deuda provincial, más que nada provincia de Buenos Aires, el 1 de marzo. Y bueno, la baja de la tasa pudo haber incidido con este factor del Tesoro, de que liberó en la licitación de ayer 0,5 billones de pesos y no ofreció instrumentos de tasa fija de corto plazo para presionar la suba de las tasas que se había dado por la licitación del 11 de febrero, donde ahí absorbió 1,7 billones de pesos. Yo no lo veo preocupante. Yo, si tengo que marcar un escenario que espero de acá hasta la cosecha, es un tipo de cambio nominal que siga evolucionando por debajo de la inflación o siga lateralizando. El tipo de cambio real multilateral, lo mostró Martín, no está en los niveles de comienzo de 2025, que ahí sería muy preocupante, pero está en un nivel intermedio entre esos niveles y los que había registrado en septiembre. Lo que es el cable por indicadores técnicos, ustedes lo pueden ver en el gráfico de abajo a la derecha, mostraría que en el peor de los casos seguiría lateralizando o bajando. Vamos a ver cuándo se revierte esto, pero estos indicadores han funcionado muy bien, y dada la circunstancia a cómo está el MULC, con una formación de activos externos muy baja, por el hecho de que viene comprando reservas todos los días. Ya dijimos, el central viene comprando a promedio de 73 millones de dólares, y el stock de pesos en la economía es bajo. Todos los privados se fueron muy dolarizados a las elecciones, pensando que después de octubre la banda superior iba a volar por el aire, y no lo hizo. Me parece que esta circunstancia puede seguir por la cosecha, variable a monitorear, las tasas en pesos. Es verdad que ha caído mucho la caución, seguramente va a seguir la de 7 días en niveles de 20% con los recursos que volcó al mercado, tanto el central comprando el mercado secundario LECAPS, como bueno, los 0,5 billones que va a disponer el viernes por un menor rollover a lo que se vencía el Tesoro. Pero acá lo importante que es que los bonos de tasa fija en la tasa efectiva mensual sigan en los niveles de 2,7 que está en el tramo corto, o 2,5 en el tramo largo. La verdad que estén por encima de la inflación core de 2,6 que se vino dando en los últimos 2 meses, me parece que es lo que va a llevar a que no se genere, como ha pasado en julio del 2025, con un desplome de las tasas de corto plazo, porque no se renovaron las LEFI, y en ese momento se generó, o sea, fue uno de los factores que motivó la suba de tipo de cambio nominal. Mientras las tasas fijas sigan en los niveles arriba de 2,6% o 2,5%, yo creo que no se va a generar ese movimiento. Lo que es pesos, con lo cual, bueno, yo les hablo como inversor. De Soberano lo único que hizo fue comprar Tamar. La verdad que Tamar sigue estando en niveles muy interesantes. Si lo vemos con tasa fija, recuerden que promedia la tasa Tamar
desde el 15 de enero de 2025, con lo cual le da un colchón que nos permite pensar en un devengamiento piso de 3% mensual para adelante. Y bueno, y lo que es ser es muy interesante si uno quiere buscar instrumentos en pesos de más largo plazo. Fíjense, ahí tenemos instrumentos de ser casi al 8%, como el TZX28, con un cedero de inflación que uno, si ve las break-even, parece que están en niveles bajos, ¿no? Ya suponer 1,7% para lo que es del tercer Q del 2026 para adelante y 1,5% para adelante, me parece que es medio ambicioso. Ahí hay una beta como para por lo menos aprovechar en este carry trade que veníamos hablando desde diciembre, como para tenerlo en cuenta. Me parece que se va a extender. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tipo de cambio nominal, pero si yo tengo que asignar una probabilidad de ocurrencia, yo les diría que el escenario base es que el tipo de cambio nominal esté por debajo del devengamiento del 3% mensual que te da un dual. Vamos a acciones. No sé cuánto tiempo me queda, ustedes díganme. Bueno, me quedan 10 minutos. Empezamos por acciones internacionales. Siempre venimos hablando, o por lo menos en las charlas de los viernes, le vengo hablando de la posibilidad que dio Tenaris para comprar a precios muy baratos. Nosotros empezamos a hablar en este momento, en junio, mayo de 2023. No sé si lo pueden ver con el pulsor. La verdad que la empresa venía generando un cash flow tremendo, que llevó a que la deuda neta caiga de niveles de cero a menos 3.600 millones. Estuvo recomprando muchísimas acciones, sacó casi el 10% del floating de mercado, con los tres programas de recompra que impulsó. Estuvo pagando dividendos. Hoy por hoy, de pasar a cotizar a uno de Price to Book Value, que siempre fue un buen nivel de compra, ahora está cotizando a casi 1,60 de Price to Book Value, con un Enterprise Value EBITDA de 8,3%. Esta empresa cotizaba como si fuera una acelera normal, a Enterprise Value EBITDA de 4, cuando no lo es para nada por el nivel de tecnificación y bueno, especificación en cuanto a lo que son los tubos sin costuras para yacimientos de alta complejidad. Pero hoy por hoy, con lo que subió, fíjense, de 15.000 millones de dólares a 28.000 millones de dólares, en el año viene subiendo 40%. Me parece que es un buen momento para tomar ganancias. Lo único que me parece que generaría que el market cap siga subiendo es que el precio del petróleo se vaya a 100 dólares. Estuvo en estos niveles, fíjense en el gráfico inferior, cuando el Brent estuvo arriba de 100 dólares. Ese escenario es muy improbable hoy por hoy. Se tiene que caer a algún oferente del mercado, como para que se genere un bache en la oferta de petróleo tan significativo para que genere esto. Pero bueno, hoy por hoy no se ve. Yo les diría que es un buen momento para aprovechar ganancias, más allá de que la empresa es buenísima, pero hubo muchísimos flujos invirtiendo al sector energético que llevaron a, como les mostré, ¿no? Una suba de 40% en lo que va del año. Me parece que es buen momento para tomar ganancias y aprovechar la caída que viene teniendo Nu. La verdad que es algo insólito con el balance que presentó. O también Mercado Libre, que no justifica para nada la caída que tuvo después del crecimiento que vino registrando en el cuarto Q y los trimestres anteriores, más allá del deterioro en los márgenes. Vamos a acciones locales. El Merval está en esta lateralización post resultado electoral de octubre, que, bueno, muestra a las claras que no le permitió percibir flujos que recibieron todos los activos emergentes, en parte por el hecho de ser standalone. Vamos a ver cuándo se modifica esto. El MSCI se va a tomar todo el tiempo del mundo, teniendo en cuenta lo que pasó en el 2018. Pero bueno, es verdad que el riesgo país está en niveles de 538. Creemos que debería comprimir. El tipo de cambio real multilateral se estuvo preciando. En algún momento yo creo que con los balances va a tender a quebrar esta lateralización de 1.850 a 2.100 dólares que podemos ver acá en la línea negra. Recuerden que venimos de casi 1.000 dólares en septiembre, octubre del 2025. Ahí hay que agradecer
que las fuerzas del cielo hicieron que el Tesoro de los Estados Unidos en pleno shutdown compre en pesos. Eso fue algo insólito, la verdad. Pero bueno, volviendo a lo que es acciones, Pampa, Vista, Vima y Ternium Argentina son buenas opciones de cara a 2026 en lo que es mercado local. Acá vemos los ratios con las últimas presentaciones de balances. Hoy está el conference call de Vista, presentó los datos al cuarto Q del 2025 en el cierre de ayer. Ahora vamos a hablar de eso. Está con Enterprise Value EBITDA 2025 de 5,5%. Ternium está 7,5% con unos resultados que van a modificarse, que se vienen modificando. Vamos a hablar de Ternium Argentina porque me parece que es una ganga. Yo estoy convencido, hoy por hoy Ternium España, el controlante, tiene el 62,5% de las acciones. El market cap son poco menos de 2.000 millones de dólares. Tiene caja por 800 millones de dólares, con lo cual el enterprise value es de 1.200 millones de dólares. Nunca estuvo tan baja la relación de Ternium Argentina respecto a su controlante, Ternium Luxemburgo, que lo pueden ver en línea negra. Hoy por hoy el market cap de Ternium Luxemburgo está en 8.700 millones de dólares. Esta relación, si vemos por capacidad de producción, recuerden que Ternium Argentina tiene el 28,7% de Ternium México. Debería mantener una relación del 28-29%, está en 16%. Está en términos históricos más bajos, en línea a un momento del 2021 que ustedes pueden ver acá la disparidad que hubo en los market cap. El último balance, hay casos muy interesantes para mencionar, sigue mostrando una recomposición de los márgenes operativos. El EBITDA por tonelada fue $114 contra 100 del trimestre anterior. Ha venido con trimestres con resultados negativos. Estuvieron haciendo un trabajo muy fuerte en lo que es gastos, está aumentando las ventas, subió 9% respecto a lo que fue el último trimestre de 2025. Es verdad que en este trimestre se esperaban ganancias muy grandes por los resultados financieros del market to market en carteras. Esto lo registró en otros resultados integrales que fueron 442 millones de dólares con la revalorización también de la tenencia de este 28,7% de Ternium México y lo que es de Usiminas. Recuerden que la compañía repartió dividendos por 278 millones de dólares en GD38 en diciembre de 2025. Anunció dividendos de casi 90 millones de dólares. Me parece que el mercado esperaba un poco más. Esto es 27,44 pesos por acción. Recuerden que tiene caja de 805 millones. Ahora lo más interesante que viene hoy por hoy es que la empresa va a tener una EBITDA de 2026, yo creo que entre 250 y 350 millones de dólares, y lo que son las ganancias por el resultado de Ternium México y Usiminas, que en promedio en los últimos 5 años, fíjense en los gráficos, ahí lo pueden ver en la tabla que están los datos anuales a la derecha, en promedio fueron de 200 millones de dólares. Es verdad que el precio de lo que es la chapa estuvo a niveles muy bajos en 2024 y en parte en 2025. Eso se va a recomponer. Yo creo que pensar en una utilidad neta de 400 millones de dólares, 500 millones de dólares, con un valor empresa de 1.200 millones de dólares es muy factible en este 2026. La verdad que está cotizando en niveles muy bajos. Ternium México inauguró este año obras muy importantes en lo que es downstream, esto es laminado en frío, galvanizado, más que nada en la planta de galvanería, perdón, eh, de pesquería, laminados en frío y galvanizados. Va a terminar de inaugurar a fin del 2026 el horno, el alto horno eléctrico que le da capacidad de producción de 2,6 millones de toneladas años de slabs. México impuso aranceles a la importación de China a partir de enero de 2026. También Brasil impuso aranceles a lo que es acero laminado, con lo cual deberíamos esperar recomposición en los precios por toneladas, que fíjense cómo vinieron convergiendo en lo que es Argentina por el spread, o sea, por la brecha, estaban en niveles de 1.600 dólares.
ahora están en los niveles de $1.100 en línea con las otras subsidiarias de Ternium en el mundo. Yo me parece que es como para tener en cuenta para este 2026, la veo muy barata, como si también la sigo viendo barata a Ternium Luxemburgo, pero en el relativo está mucho más barata Ternium Argentina. Vamos con el balance de Vista y con esto cerramos. No sé, ya son las 11. Bueno, Vista la verdad que está haciendo todo bien. El resultado terminó siendo menor en este Q respecto al Q anterior, en parte por la caída del precio de realización del Brent, que terminó siendo 58,9% contra 64,6%. Recuerden que el Brent en el cuarto Q se cayó cuando Estados Unidos invadió no, extraditó a Maduro y se empezaba que el petróleo venezolano iba a invadir el mercado cuando no tienen infraestructura para que eso pase. Ya está a niveles de 70, en parte por esta tensión que está habiendo permanentemente con Irán. El riesgo que tiene el petróleo es que se llegue a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y bueno, y haya una solución con el tema de Irán y todos los barriles que están estoqueados en plataformas en los barcos se coloquen de un día para el otro en el mercado, esos son casi 140 millones de barriles, termina siendo un día y algo de demanda, no es tanto, pero bueno, es una variable a monitorear. La verdad que en lo que es la empresa en sí, fíjense, el EBITDA, más allá de la debilidad del petróleo, terminó registrando 1,6 billones de dólares en este 2025 que comparan contra 1,1 billones de dólares de 2024, no solamente ayudado por el crecimiento de la producción que tuvo los yacimientos propios, sino por la compra de Petronas Argentina con el 50% de la Amarga Chica en una operación que fue la verdad, un golazo. Hubo otra operación, la Asamblea de Accionistas de enero había aprobado al management a que emita acciones y coloque más deuda para hacer alguna operación de compra. Terminó comprando los activos de Equinor Argentinas. No fue una compra tan atractiva como lo que fue Petronas Argentina, pero fue interesante en el sentido que termina comprando el 25% de Bandurria Sur, que lo pueden ver en el gráfico inferior, es esta área que opera YPF y termina comprando el 35% de Bajo del Toro. Estas áreas están pegadas a áreas que tiene Vista. Hoy por hoy Águila Mora no produce prácticamente nada, pero en el futuro se pueden obtener muchas sinergias la cercanía que hay entre Bajo del Toro y Águila Mora cuando se desarrolle más lo que es Vaca Muerta Norte y bueno, y Vaca Muerta Sur en línea a la Marga Chica que la pueden ver acá a la derecha y todas las otras áreas que maneja Vista, la verdad, a lo que apunta la operación es generar sinergias y han pagado un Enterprise Value de Vista trailing de 2,7%, la han pagado barato, lo que fue la Marga Chica fue 1,9 veces el EBITDA, pero bueno, es una buena operación en línea a lo que viene haciendo la compañía que va a permitir que llegue al 2028 a una producción de más de 200.000 barriles día, comparable con lo que fue en el 2024 de menos de 70.000 barriles día. La verdad que el crecimiento que viene teniendo la empresa es buenísimo, es excelente, por lo cual venimos hablando de Vista hace tiempo, vamos a seguir hablando de Vista. La operación en sí le agrega $4 a lo que podría ser un target que si pensamos en un Enterprise Value EBITDA de 4 veces 2027, te da un target de casi $74. La verdad, vamos a ver lo que dice el conference call hoy por hoy de la compañía. Pero bueno, para mí es una buena empresa. Obviamente depende mucho de lo que pase con el Brent. Yo creo que el Brent va a estar en un piso, lo peor que puede darse en el precio del Brent se va a dar en el primer semestre de 2026, depende de lo que pase con lo que le decía, si hay un acuerdo entre Rusia y Ucrania o lo que pase con Irán, pero pensando a futuro ya se está viendo caída de la producción de shale oil norteamericano y eso de alguna manera le va a poner un piso a lo que puede ser el Brent a futuro. Sin más nada para comentar, Muchas dejo acá. gracias, Jota. Bueno, no sé si Martín quiere agregar algo más, estamos algo pasados. Después les compartimos a todos la presentación y cualquier duda se pueden comunicar con nosotros, con algún asesor.
para implementar cualquiera de las estrategias que venimos comentando. Martín, ¿querés agregar algo más? No, no, todo, se dijo todo. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias Martín y Jota por la presentación y gracias a ustedes por estar del otro lado. Cualquier consulta vía asesores. Gracias a todos, nos vemos el mes que viene. Gracias. Saludos a todos.